Somos gente. Exacto. Somos bien de gente. Sí. Vale, pues vamos al lío. Ya lo tengo grabando, ya estáis casi todos. No sé si faltará alguien por conectarse, pero como lo oigo, pues no pasa nada. Y vamos a pasar pues ya a lo siguiente, ¿vale? Ya hemos dejado atrás el tema de operaciones bit a bit con los operadores de tipo bitwise. Y ya cambiamos a otra cosa, que en este caso es colecciones de datos o lo que se conocen como estructuras de datos, ¿vale? Hasta ahora nosotros en Python o en cualquier lenguaje de programación... Te están pidiendo que compartas Hostia, es pantalla. verdad, lo de siempre, gracias. Lo de siempre. Me encanta. Ay, levanto la mano, ¿sabes? Me quedé con la mano ahí de Santa a levantar la mano. Venga, O sea ahora que no levanto la hemos mano. acabado la primera oración y ya estamos tocados. Hostia, yo es que ya, tío. También te digo, de casa también veníamos un poco dañados, Hay que preguntarle. Ya, si yo ya estoy ya también psicótico y mal, como para encima tener que estar aquí a tres bandas. Vale, ¿dónde tengo que ir ahora? Vale, sí, aquí. Vale, en cualquier lenguaje de programación ya lo hemos visto, o en este caso Python, que es el que estamos nosotros abarcando. Ya hemos tocado cuatro tipos de datos primitivos. ¿Vale? ¿Nos acordamos cuáles son esos cuatro de datos primitivos? Flotante, Flotante, strings, enteros string entero, ¿Qué más? Booleanos. booleanos. ¿Vale? Tenemos los enteros, tenemos los flotantes, tenemos los str o strings y tenemos los booleanos, ¿vale? Son tipos de datos que se le conocen primitivos, ¿vale? En Python son tipos de datos primitivos. En la mayoría de lenguajes de programación los enteros y los flotantes suelen ser primitivos igual que los booleanos. El string en algunos, como pueda ser Java, es en verdad, aunque sea un dato primitivo, en verdad es un objeto, es una clase, ¿vale? Pero vamos, en Python y en la mayoría de llamados estos tipos se le llaman primitivos porque son los básicos para almacenar ese tipo de datos, los datos del día a día. Luego están otros tipos de datos, ¿vale? Que es los que vamos a ver, que son muchas veces los que se conocen como estructuras de datos, ¿vale? Son un tipo de datos especiales que se gastan, pues para, como hemos dicho, para tener de forma estructurada ciertos datos, ¿vale? En este caso tenemos varios para tener colecciones de datos y en este caso nos presentan las listas, ¿vale? En otros lenguajes de programación los podéis ver y hay mucha gente que los llama y les llaman como vectores o les llaman arrays, ¿vale? Al final, una lista no tenéis que dejar nada más que verla. Voy a ponerlo por aquí, una pizarra, ¿vale? Realmente una lista es una colección de datos y simplemente cuando la queráis representar o queréis imaginaros cómo es una lista, pues se representa de esta forma, ¿vale? Yo tengo una lista donde voy a tener aquí diferentes tipos de datos, un 56, un 7, un 10, lo que sea, ¿vale? Esto es lo que se conoce en Python como una lista, en Java suelen ser arrays y en lenguajes un poco más antiguos y demás, pues muchas veces lo veréis como vectores, ¿vale? Las listas, como hemos dicho, son estructuras de datos porque estos datos realmente están estructurados. Me va a permitir el poder almacenar datos en una solamente variable, ¿vale? Que es lo que un poco que nos dice aquí el problema que teníamos, que nos dice, si os fijáis, por qué necesitamos las listas, ¿vale? Vosotros imaginaros que los programas que hemos hecho, imaginaos que yo os digo que queremos, en vez de saber el mayor de tres números, que ya teníamos que pedir esos tres números por pantalla y almacenarlos en tres variables, imaginaos que os digo que quiero saber el mayor de 1 millón de números. ¿Qué me tengo que programar? ¿Var 1, var 2, var 3 hasta var 1 millón? Sí. Molaría, ¿eh? Sería ahí un poco... ¿Vale? Sería un poco ineficiente, locura. Si tenemos muchos datos tendríamos que estar haciendo programas súper largos, con un montón de código que sería innecesario, ¿vale? Tendrían este aspecto, fijaos que nos dice, necesitaríamos una variable separada para cada valor. Tendremos que pasar largas horas escribiendo sentencias como las que se muestran. Lo que os digo, imaginaos que tenemos que procesar 6 datos. Tendría que hacer var 1, var 2, var 3, var 4 y hacer los diferentes inputs. Y los puntos suspensivos es como imaginaros si yo tengo trillones o quintillones de números. Como decía Fry, gritones, ¿no? Era en Futurama. ¿Vale? Y dice, si no quieres que esta tarea sea tan complicada, toma un papel y escribe un programa que lea 5 números, los imprime en orden desde el más pequeño hasta el más grande
Y este tipo de procesamiento se denomina ordenamiento, ¿vale? Lo ponen en negrita porque es una de las operaciones que se hacen mucho en informática. Es decir, las colecciones de datos muchas veces se tienen que ordenar de forma ascendente o de forma descendente porque me es más fácil el saber por lo que sea. Imaginaros que yo tengo a vosotros a todos en una lista y tengo todas vuestras edades y las he ido metiendo de forma aleatoria porque cada uno os habéis matriculado en una fecha distinta y cuando venís yo cojo y meto ese valor, ¿vale? Si yo luego, por ejemplo, quiero saber de la menor edad hasta la mayor edad ordenadas, pues lo más fácil es ordenar esa lista de datos o ordenar esa colección de datos, ¿vale? Es lo que están diciendo aquí. Puedo coger la lista, leemos 5 números y luego los imprimimos en orden desde el más pequeño al más grande, ¿vale? Y nos dice que si te fijas, si intentáis hacer esto en papel ya con 5 números, con los inputs y demás, pues sería bastante inviable hacerlo, ¿vale? Las variables que nosotros hemos declarado hasta ahora son escalares, es decir, solamente se les podía meter un valor. Nosotros no podíamos hacer i igual a 10 y 13 y 27, ¿vale? Porque son escalares. Estas van a poder almacenar más de un valor, que es lo que nos pone por aquí. Da igual el número de elementos que contengan, ¿vale? Al final eso depende un poco de la memoria de nuestro ordenador y se pueden almacenar millones de elementos en este tipo de estructuras de datos, pero que no hay un límite, ¿vale? No hay un límite de decir, no, es que solamente en una lista puedes meter 200 enteros o 300 enteros, no, se pueden meter tantos como la capacidad de nuestro ordenador por memoria y por cómputo nos permita, ¿vale? Vale, y luego nos dice, esto suena bien, pero aquí uno de los problemas que nos plantean es que si yo lo meto todo en el mismo sitio, luego cómo elijo qué valor quiero, ¿vale? Porque hasta ahora nosotros queríamos hacer, metíamos la i igual a 10, hacíamos un print de i y nos salía ese 10 por pantalla, ¿vale? Pero si ahora yo en una variable tengo un 10, un 20 y un 30, de alguna forma le voy a tener que decir qué valor quiero, porque no tendría sentido que cogiese siempre los tres a la vez, ¿vale? Fijaos que nos dice, los podemos numerar y le podemos decir, o sea, ¿y si pudiéramos numerarlos y decir, oye, dame el valor número 2, o dame el valor número 15, o dame el valor que está en la posición 37, o dame el valor que está en la posición 1000, ¿vale? Ya veremos cómo podemos declarar todos estos valores múltiples. Escribiremos un programa para que ordene la secuencia de números, ¿vale? Vamos a hacerlo con 5 números. Se crea una variable, que en este caso la llaman números, y para declarar listas en Python es tan sencillo como abrir corchetes y cerrar corchetes, ¿vale? Es decir, fijaros que es una asignación, como hemos visto hasta ahora, de cualquier variable, es un nombre con una asignación, con el igual. La única diferencia es esto, que se le mete entre corchetes y los valores separados por comas, ¿vale? Aquí realmente le estamos diciendo que cree una lista con los elementos 10, 5, 7, 2 y 1. ¿Vale? Que es lo que nos dice aquí. Números es una lista que consta de 5 valores, todos ellos son numéricos, ¿vale? Y es una lista que tiene longitud de 5, ¿vale? Esto pasa en Python y en Python las listas pueden contener múltiples tipos de datos, ¿vale? En no todos los lenguajes de programación pasa. De hecho, si os acordáis, en todos los lenguajes de programación, que esto lo conté yo, ¿vale? Los lenguajes de programación, si os acordáis más o menos, os los clasifiqué un poco por encima de dos tipos. ¿Python de qué tipo era, por ejemplo? ¿Qué tipado tenía Python? Débil. ¿Más que débil? No, era esto de Como el dúo. dinámico. Ahí lo tienes. Coño, ¿Vale? ¿Vale? Es de tipado dinámico. ¿Por qué es de tipado dinámico? Porque Python infiere el valor, el tipo de variable, el tipo de dato que contiene esa variable a través de lo que en verdad le estás pasando. Es decir, Python, nosotros hacíamos una A y le decíamos 10. Además, acordaros que Python, para inicializar una variable, siempre había que asignarle un valor, ¿vale? No la podíamos inicializar y luego asignar el valor, como en otros lenguajes de programación. En Python necesita ese valor. Entonces aquí, cuando Python infiere, y como esto sabe que es un entero, él sabe que esta variable A es de tipo entero. Pero si yo le cojo la A y le pongo un 1.23, él sabe que la A es de tipo flotante. Y si le pongo la A que es igual a un true, la A
es un bool. Y si pongo la A igual a hola, esto se convierte en un str. Es decir, él va, dependiendo del valor que le almacenamos, él se acopla a eso. Y ya es dinámico porque fijaros que la A ha ido cambiando. Y de hecho lo habéis probado en vuestros programas, que habéis podido coger una variable A que empieza siendo un entero y acaba siendo un string. Es decir, a lo largo de la ejecución de ese programa, él ha cambiado, el valor ha cambiado dinámicamente. Por eso se le llama dinámico al tipado. ¿Vale? Lenguajes de programación, como dijimos, como Java o C Sharp o C, que son de tipado fuerte, son programas en los que nos obligan a decirle el valor o el tipo de datos que va a almacenar una variable, ¿vale? Si os acordáis, en Java podíamos hacer un int de A y lo dejaba así, que esto era lo que decíamos que en Python no puedo hacer. Esto es lo que se conoce como declaración, perdonad. Declaración, porque estoy declarando la variable, pero no le estoy asignando ningún valor. Eso es lo que no puedo hacer en Python. En Python yo no puedo hacer A y dejar una suelta por ahí en mi programa, ¿vale? Porque es de tipado dinámico y necesita eso. En Java y en los de tipado fuerte haces esto y luego puedes hacer A es igual a 1 sin ningún problema, o lo puedo hacer todo en una misma línea, que lo que hago es declarar y asignar el valor, ¿vale? Que esto sería equivalente a Python cuando hacemos esto, ¿vale? Pero lo tenemos que anteponer siempre el tipo de datos. Y en este tipo de lenguaje de programación, si la A en mi programa nace siendo entero, muere siendo entero. Quiere decir que nunca, nunca, nunca a lo largo de mi programa va a cambiar de tipo de datos. Es decir, yo en ningún momento, si esto lo declaro como int A es igual a 1, si yo en Java hago un A es igual a hola, esto me da una excepción. Porque dice, esto no es un entero y esta variable tiene que ser entero, ¿vale? Esto tiene que ver mucho, si os acordáis, que lo dijimos al principio, Python era interpretado o compilado. Vamos a repasar un poco. Interpretado, ¿vale? Es decir, es un lenguaje que se va interpretando como que dijimos, como los intérpretes de esos equipos de fútbol que se ponían al lado del futbolista y el futbolista iba hablando y él iba interpretando, haciendo ese cambio a la vez, ¿vale? Pues eso es lo que hace. Y eso es lo que también permite que sea el tipado de forma dinámica. En los que suelen ser compilados, suele ser tipado fuerte porque el compilador necesita, como eso es como que lo hace todo, necesita todo, hace un paquete y luego lo que devuelve el programa es el ejecutable, por decirlo de alguna forma. Él, para almacenarlo y reservar todos los datos en memoria, necesita saber de qué tipo de datos es. Y aparte, si yo lo compilo y lo estoy compilando como un entero, cuando termino de compilar, sigue siendo un entero. No puede haber cambiado a lo largo de la compilación, ¿vale? Por eso son de tipado fuerte. En programas como Java, C Sharp o C, los arrays o las listas son homogéneas, son todas del mismo tipo de datos, no pueden almacenar diferentes tipos de datos. Es decir, en Java yo no puedo tener una lista, ¿vale? Donde tenga un entero, un string, un booleano y un flotante, por ejemplo. No puedo tenerlo en los de tipado fuerte, ¿vale? Esto en Python sí que puedo, porque Python lo permite. En Java, por ejemplo, no puedo. En Java, si me declaro un array, lo tengo que declarar o bien de enteros, o bien de flotantes, o bien de strings. Y si es siempre lo que contendrá será strings todo, o flotantes todo, o enteros todo, ¿vale? De los pocos lenguajes, hay más lenguajes, pero de las cosas más que más molan cuando te cambias de un lenguaje de tipado fuerte que te obligan a hacer esto, es decir, si yo quiero llevar, por ejemplo, para un programa, quiero llevar 5 datos de enteros, 5 de flotantes y 5 de string, me obligas a crearme 3 estructuras de datos. En Python solo necesito una estructura de datos. ¿Vale? De las cosas que más molan cuando cambias, que dices, ostras, esto que nunca lo he podido hacer en los otros lenguajes, esto me deja, esto mola, ¿vale? Pero tenerlo en cuenta que esto es una particularidad de Python. Si vais a cualquier otro lenguaje de programación de tipado fuerte, os obligarán a que sean de homogéneos, ¿vale? Los arrays o vectores, o listas en este caso, ¿vale? Si me oís, os lo digo, muchas veces los llamo de todos porque yo estoy muy acostumbrado a cuando trabajaba en Pascal llamarlo vector.
en C, en Java Array y aquí listas. O sea que muchas veces me oiréis con los tres nombres decirlos porque para mí es lo mismo. ¿Vale? Fíjate que dice, Python ha adoptado una convención que indica que los elementos de una lista siempre están numerados desde cero. Quiere decir, Python, de alguna forma, vamos a poder numerar estos elementos. ¿Vale? Aquí no me preocupa, ¿vale? Nos está diciendo simplemente que es una colección de elementos, pero que cada elemento es un escalar. Esto quiere decir que, ahora lo explicamos bien, ¿vale? Yo tengo una lista en Python, ¿vale? Tenemos una lista, que está por aquí. Mira qué bonita me ha quedado ya, ¿sabes? El dibujo más recto, tú. ¿Vale? Tenemos una lista y tengo, por ejemplo, un 2, tengo un 6, tengo aquí la letra A, tengo la letra B y tengo un 2,5. ¿Vale? Y tengo este array. Y por ejemplo, lo ponemos en una variable que la hemos llamado A. ¿Vale? Mi variable A, si hago el type de A, me da el tipo. Esto me va a decir que es de tipo lista. Porque A realmente contiene una lista, una colección de datos. ¿Vale? Nos están diciendo, aparte, que se enumeran, fijaros, me dice que se pueden enumerar, puedo saber en qué índice, por decirlo de alguna forma, es lo que se llama, las listas tienen índices, ¿vale? Es decir, en qué posición de la lista estamos. Se empiezan siempre, que es lo que os dicen aquí, y os dicen que indica que elementos de una lista están siempre numerados desde cero, es decir, tienen una numeración, que es como se indexan las listas, y siempre empiezan en cero, ¿vale? Es decir, por eso sepan los informáticos, el cero es muy importante. Es decir, este valor de aquí está en la posición 0, este está en la posición 1, este está en la posición 2, posición 3 y posición 4. Fijaros que es lo que os decía. ¿Cuántos elementos tiene este array o esta lista? 5. ¿Y hasta dónde llega el índice? Hasta el 4. Esto es fin menos 1. ¿Y el range dónde iba? Desde inicio hasta... Anda. ¿Vale? Todos los lenguajes de programación es así. Como empiezan desde el 0, si yo tengo 5 elementos, el último elemento será la longitud de la lista menos 1. Quiere decir que si yo tengo una función que la veremos, que creo que alguna vez sí que me la habéis visto utilizar, si yo tengo la longitud de A y estos 5, ¿vale? Y le resto 1, ¿dónde voy a caer siempre si gasto esta función de aquí? En el último elemento de la lista, sea cual sea el tamaño de la lista. Si yo tengo una lista de 7 elementos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Esto qué es? 7 menos 1, 6. Caes en el número anterior, ¿no? Es una forma de siempre acceder al último elemento de la lista. En el anterior no, porque no hay más. No hay, esto es... No, me refiero que es el 7, coge el 7 y es como si cogieras el número anterior, ¿no? Uno menos. Es que puedo preguntar por eso. Sí. Es que en Python, en algunas librerías sobre regular expressions, al menos, hay que empiezan a cantar desde uno. Entonces, que si usamos alguna librería, tenemos que leer la documentación siempre. Buscar Siempre. eso, ¿no? Siempre. Además es súper raro que empiecen desde uno. Súper raro. De hecho es como ir ante todo lo que los informáticos llevamos haciendo de toda la vida. Pues además es una de las cosas que como te acostumbras tanto, ese pequeño detalle que te lo cambian hace que se te funda el cerebro. Porque es algo que es está tan asimilado. Es como si de repente me dijeses, no, es que ahora en binario existe el 2. Entonces es algo tan irreal, tan que cuesta tanto decir, no sé por qué lo han hecho que empiece por el 1, pero ya te digo que es algo súper raro, porque todos los lenguajes de programación y demás indexan desde cero, por algo lo habrán hecho, pero siempre que gastéis una librería, es leerse la documentación, hay que leérsela siempre, sí. ¿Vale? Que es lo que decía, ya lo veréis, pero siempre que Python genere rangos, ya lo veremos, siempre es el fin menos 1, y lo dije el último día, el único que realmente coge ese último valor, y lo puse el otro día, es el rand int. Es el único
que si pones un 2 y un 4, el 4 lo incluye. Todas las demás funciones, como el range, como el random, todos los que sean así, que trabajan generando rangos de números, el último siempre lo excluye, ¿vale? El único que lo admite es el ranting. ¿En qué hora estamos? 33. 33. ¿Vale? Y luego lo que nos decían, es decir, ellos, esto, el A, es una lista, pero realmente esto de aquí, ¿qué es? Si yo accedo a este elemento, ¿qué es este elemento? ¿Qué tipo de datos es este elemento? Entero. Un entero, es decir, esto será un entero, esto será un entero, esto será un str y un flotante. Es decir, tengo una lista, que es mi estructura de datos, que es todo este vector de aquí, pero cuando yo acceda a cada uno de los elementos por sí solos, me será realmente un dato que será un entero, ¿vale? Es decir, cuando yo lea este que está elemento en la posición 0 y me devuelva este 2, si yo aquí le hiciera un type, esto me va a devolver un entero, porque es un entero, ¿vale? Es decir, la colección sí que es una lista, pero luego cada uno de ellos es el valor escalar y el tipo de datos que corresponde con el escalar, ¿vale? Que es lo que os pone, que os ponía por aquí abajo, de es una colección de elementos, pero cada elemento es un escalar, ¿vale? Y como John va a venir y no quiero tener lo que siempre me tiene que esperar, voy a dejarlo hasta aquí, ¿vale? Y así cuando venga yo ya me he ido. Y seguimos la semana que viene, ¿vale? Quédate con nosotros. Me da una pereza irme. Si queréis os doy. Hoy ahora me toca. Con segundo os puedo dar, si queréis, instalación de Nginx. De Nginx, servidores web. Claro, eso que sí, hombre, eso suena fácil. Es una carga